Buenos días, alumnos. Continuando con nuestros temas de avance, el tema de hoy y lo que aprenderemos es qué eran las crónicas en el proceso de la conquista. Y antes de eso tenemos que saber qué es crónica. Entonces la pregunta es, ¿qué es crónica? La crónica es una narración basada en aspectos verídicos, por lo que no hay elementos ficticios en el contenido de la misma. Normalmente, este género literario se centra en acontecimientos relacionados con la historia. Pueden ser reyes, batallas, dinastías o hechos relevantes para un pueblo. Los episodios que se relatan se presentan por orden cronológico, de tal manera que el lector puede conocer el origen de unos hechos y el desenlace final de los mismos. Entonces podemos decir que las crónicas de la colonia son relatos escritos del pasado prehispánico, donde se transmiten costumbres, ritos y tradiciones culturales. Y como ejemplo tenemos a las crónicas españolas. ¿Qué eran estas crónicas españolas? Eran escritos por los conquistadores españoles y como máximo representante tenemos a Pedro Cieza de León con su crónica El señorío de los incas, donde nos relata toda la historia del pasado incaico. Cronistas y propósitos de la crónica. Las llamadas crónicas coloniales o de la conquista son textos que narran los hechos ocurridos durante la llegada y la estadía de los europeos en el continente llamado desde entonces América. Dichas crónicas son un conjunto de narraciones, ya sea por su autoría, tiempo de escritura o posición frente a la conquista, de un diverso grupo de cronistas. Que ya sea porque escribieron directamente sus vivencias y experiencias durante sus viajes iniciales a América o porque recolectaron las experiencias. Con la conquista del Nuevo Mundo, muchos fueron historiadores de oficio y los aficionados que se dedicaron a escribir crónicas. Así, los autores fueron variados. Bien, ahora conoceremos cuál era la función de los funcionarios o empleados de la corona. Estos debían informar a sus superiores de lo que acontecía en los territorios conquistados, o sea, todo lo que pasaba en América, ellos tenían que informar en España a los reyes, porque los virreyes mandaban toda esa información allá. Y los que recepcionaban esto eran los funcionarios de la corona. Y ellos debían hacer un informe. Al igual que los funcionarios de la corona, los religiosos testimoniaban sus trabajos de evangelización y proporcionaban modelos para afianzar la fe en las generaciones próximas. Algunos de ellos censuró las conductas abusivas y crueles de los conquistadores, porque ellos exageraban y maltrataban a los indígenas de la época. Entonces, ellos tenían que hacer su propia crónica, contar o anotar todo lo que estaba pasando. Es por eso que ellos hacían el reclamo en la época, pero no les daban mucha importancia. Así como los funcionarios de la corona que recibían la información directamente desde América y de los religiosos que estaban en América y creaban sus propias crónicas, habían otros autores que, sin haber viajado ni
presenciado nada de lo que ocurría en América, ellos recopilaban experiencias y relatos que eran ajenos para describir los territorios conquistados, preguntaban, averiguaban para poder hacer sus propias crónicas. Y un claro ejemplo está aquí en la fotografía, una de esas crónicas. También podemos decir que son pocos los cronistas mestizos que testimoniaron la destrucción de espacios y culturas desde la nostalgia y la derrota. Un ejemplo claro está el cronista, el Inca Garcilaso de la Vega, el cual conoceremos un poquito en la siguiente diapositiva. Crónicas mestizas. Estas crónicas fueron escritas por mestizos. Ellos eran hijos de españoles con indígenas del Perú. Hablaban quechua y castellano. Y como les dije anteriormente, el más representativo de estas crónicas mestizas es el Inca Garcilaso de la Vega, cuya obra principal son los Comentarios Reales, donde nos relata sobre el imperio incaico y sobre la conquista del Perú. Ahora conoceremos características literarias de las crónicas. Las crónicas tienen algo de historia y de ficción literaria, a lo que se debe su complejidad y riqueza. Por una parte, recogen información abundante y valiosa, como les dije anteriormente, ¿no?, sobre hechos ocurridos a los conquistadores durante sus expediciones. Pueden ser estos combates, hambre, enfermedades, peligros, esfuerzos de personas y animales para llevar a cabo sus viajes, detalles de la vida cotidiana como los trabajos, las incomodidades y los sufrimientos diarios. Por otra parte, las crónicas utilizan recursos literarios característicos de las obras de ficción, los relatos picarescos, las novelas caballerescas. Eso quiere decir que en muchos casos las crónicas o los cronistas exageran los hechos o incluyen sucesos irreales. Y como ejemplo tenemos a las Crónicas de Indias. Las Crónicas de Indias es un nombre genérico dado a compilaciones de narraciones históricas, principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles, durante el proceso de conquista y colonización del continente americano. La principal característica de las Crónicas de Indias es que fue escrita por los invasores que llegaron al continente americano y las islas del Caribe, creyendo que habían llegado a la India y por lo tanto la llamaron a los nativos de esas regiones equivocadamente indios, costumbre que persiste aún hoy en día por algunos. Las Crónicas de Indias son una fuente para conocer no solo la historia del descubrimiento y conquista de América, así como del desarrollo histórico de los virreinatos de ultramar, sino también del mundo prehispánico. Estas crónicas se inician con el famoso Diario de a bordo de Cristóbal Colón, en el que describe de manera pormenorizada sus primeras impresiones de las Antillas. Estas descripciones inician una larga serie de crónicas dedicadas a la descripción de múltiples aspectos de la naturaleza y de las culturas americanas, entrelazados con los propios hechos de los españoles en el largo proceso de colonización de los reinos de Indias. Y con esto terminamos el tema de hoy.